¿Te imaginas viajar a otro mundo y poder conquistar muchas waifus? Vamos a ver cómo le va al prota con estas bendiciones. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de Kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de Kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia con una pelea que estaba sucediendo en la plaza de mercado y era porque alguien había tropezado y dejaron caer la comida. Y resulta que fue esta chica que los culpó a ellos por no haberse fijado. Los tipos se quejaron con su jefe, que es el tipo de blanco llamado Taka. El tipo le dice que por ser una guerrera no debería creerse mucho y que no es nada importante y que él es conocido como el mejor luchador de pulgares, que en los barrios bajos lo conocen como el pequeño halcón. Con una sonrisa de burla les dice que ahí el más fuerte tiene la razón y les dice que se pierdan ya que son unos débiles. El tipo dice que las chicas delincuentes de otro mundo dan mucho miedo y Taka ya muy serio les dice que ella será la primera chica en evangelizar de ese mundo. Y aquí es cuando nos explican que estos 5 tipos no pertenecen a ese mundo. Unos días antes de este acontecimiento, ellos vivían en este apartamento donde Taka entra y pregunta por qué hay mucho humo. Uno de ellos dice que en su trabajo de medio tiempo le dijeron que se deshiciera de esos aerosoles, pero le ha tomado mucho tiempo porque son muchos frascos y entonces entre todos deciden ayudarle, llenando así toda la habitación con este gas. Eran tantos que casi ni se podía ver ni respirar bien, pero Taka decide fumarse un cigarrillo para celebrarlo. Los tipos al verlo le dicen que se detenga porque puede ocurrir un accidente, pero Taka no sabía nada de química, estallando toda la habitación y los 5 tipos terminan dejando ese mundo. Al despertar se dan cuenta que están en un isekai, donde terminan renaciendo en otro mundo. Los tipos se dan cuenta que metieron la pata y ahora no saben qué hacer. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Volviendo nuevamente a la escena de la comida, ellos les dicen que se esperen. Ella les dice que son muy insistentes y que alguien la está esperando. Taka le pregunta si se va a encontrar con su novio y le pregunta si quiere ir a beber algo para hacer las paces, pero ella lo rechaza diciéndoles que son muy aburridos. Taka la reta diciéndole que ella no es muy buena con el alcohol. Por esas palabras ella termina enojándose y así, cayendo en la provocación, les dice que va a enfrentar a cada uno de ellos, terminando así en el bar del pueblo, donde vemos que tomaron hasta no poder más. Aquí nos explican que ellos usaban esa estrategia para poder bendecir a cualquier chica de su mundo y se hacían conocer como el grupo Yarisa, y según ellos la operación se llama emborracharse. Taka saca de su inventario un fuerte elixir donde llevará la bendición a otro nivel, y con eso empezaron las múltiples bendiciones, donde la pelirroja termina viendo el cielo por primera vez, y así es como finalizó la primera seguidora de la palabra. Tiempo después estamos en un bosque donde nos dicen que estos tipos aventureros ya llevan varios meses en ese mundo. En ese lugar se encuentran con otros aventureros que les agradecen por haberlos salvado, ya que hace poco son aventureros, pero ellos quedan sorprendidos porque eran simples smiles que eran muy débiles y que no deberían involucrarse con ese grupo, a lo que Taka les da la razón. Pero en ese momento aparece la sacerdotisa del grupo que le da las gracias y con una sonrisa muy tierna les dice que su nombre es Elena y la pueden llamar como la hermana Elena. Ahora aparece la chica elfa que les dice que no parecen muy fuertes, pero que su forma de luchar no es nada mal. Les agradece por salvarla y les dice que su nombre es Kirie. Su rol en el grupo es de arquera. Ahora tenemos a la hermosa maga que dice que no son buenos luchando y que de verdad les agradece mucho por lo de antes, y se presenta con el nombre de Sonia. El equipo de Taka se da cuenta que son muy lindas y al parecer ya está decidido el destino, y como ya sabemos la estrategia, todos se van a celebrar con unas bebidas. Al rato la elfa pregunta por sus compañeros Leo y Rei. Taka les dice que parece que le surgió algo a esos dos y por eso tuvieron que irse. La maga le dice a Kirie que quería estar junto a Leo, pero ella le dice que se equivoca. Más tarde la hermanita Elena dice que cree que bebió de más. La maga dice lo mismo y dice que es mala para el alcohol, y la elfa dice que está haciendo mucha calor. Aquí los tipos ya se empiezan a alegrar y dicen que ya va siendo el momento. Les dicen que parece que se encuentran frustradas y Taka les dice que en su mundo hay una manera de aliviar eso. Kirie con mucha curiosidad les pregunta cuál es la forma. Ellos les dicen que se conoce como la bendición. Elena dice que nunca había escuchado sobre eso y la maga pregunta si es un ritual de otro sitio y se pregunta cómo será. En su inocencia ellas dicen que quieren intentarlo y se ponen de acuerdo que lo quieren hacer ya que suena interesante. Ya con solo verlos podemos ver cómo disfrutan esas palabras. Y así es como la elfa grita que van a tener bendiciones todos juntos, y así es como los tipos les dicen que con mucho gusto lo van a disfrutar, donde todas obtienen su primera bendición. La maga grita el nombre de Reid. Uno de los tipos le pregunta si es su novio, pero que no hay ningún problema porque lo va a olvidar pronto. Pero en ese momento se dan cuenta que es la primera bendición de Sonia y le dicen que su novio ha sido muy dormido. En ese momento de bendición Taka pregunta dónde está Leo y el otro tipo. Uno de ellos dice que deben estar en el lugar de las chicas malas que les mostró y ellos se burlan diciendo que están buscando otras mujeres, mientras que las de su grupo están con ellos. Y así es como las tres acuerdan no contarle nada al novio de Sonia de todas las bendiciones que tuvieron con estos tipos. Y así es como Taka consiguió 3 nuevas seguidoras de la palabra. En el segundo episodio iniciamos nuevamente con nuestro grupo favorito de aventureros
aventureros, ellos se encontraron con unos bandidos que le pidieron que dejaran todo su dinero y se vayan, o de lo contrario habrán consecuencias. Los chicos se preguntan que ese tigre se ve peligroso y ahora que se dan cuenta están desarmados, claramente están en desventaja. Taka, muy confiado, les dice que no deberían tener miedo y les dice que prácticamente esa criatura es parecida a un gato de su mundo, donde los tipos más tranquilos lo alientan a luchar. El Taka, muy tranquilo, acaricia a la bestia como si fuera su mascota y le dice cosas bonitas como si fuera un lindo gatito, pero eso no le gustó nada a este bicho, que rápidamente lo toma de la pierna y lo lanza de un lado a otro como si fuera un juguete. Pero los chicos están miedosos porque no pueden hacer mucho, y así es como Taka aprendió la lección de no acariciar bestias que no conoce, y así es como inicia la aventura de estos chicos. Nuevamente iniciamos en este famoso bar, donde este grupito celebra que Taka pudo vencer a los bandidos, y él se siente orgulloso que pudo subir de nivel. Adicional comenta que le encantaría tener una mujer pronto, que ha estado esperando por eso. En ese momento le preguntan a Taka por el paradero de estas tres chicas, pero el nervioso dice que le tocó separarse de ellas hace mucho, ya que le exprimieron toda el alma y no había forma de complacerlas, así que le tocó huir de ellas. Pero se pone serio y dice que ha estado sintiendo las miradas y la presencia de gente desde hace un tiempo, y claramente han estado bajo vigilancia todo este tiempo, donde sus compañeros lo felicitan por su habilidad. Y aquí es donde vemos que son dos lindas waifus, donde una de ellas dice que por fin lo encontraron. Dicen que son fugitivos y que deambulan descaradamente, y la otra se cuestiona si realmente tienen recompensa por sus cabezas, ya que se ven completamente débiles. Ella dice que no hay duda y que la información que obtuvieron antes es acertada. Aquí nos enteramos que su nombre es Julia y su rol es de ladrona, pero la otra chica dice que la información es sospechosa y que ella tiene que apresurarse cuando decide algo. Su nombre es Gloria y su rol es esgrimista. Julia le dice que por eso está ahí, para calmarla y mantenerla bajo control, y que ese es su deber como su amante. Le dice que no se preocupe, que eso va a funcionar. Aquí Taka, muy contento, les dice que si escucharon eso, donde acaban de obtener de gratis nuevas presas. En ese momento ellas se acercan y le preguntan si tienen un momento. Taka les dice que no hay problema, pero deberían tomarse un trago mientras lo hablan, y así es como ellas terminan aceptando sin saber lo que iba a pasar. Mientras charlaban, ellos se enteran que ellas son amigas de la infancia, pero las dos chicas bajaron a guardia que tomaron tanto, llegando al punto de quedarse dormidas. Y así es como todos terminaron nuevamente en el templo sagrado. Pero justamente cuando Julia se despertó ya era muy tarde, ya que ahora iban a empezar las oraciones donde Taka se lleva su primera bendición. Una vez concretado el evangelio con Julia, pasó a continuación a profetizar con Liora, donde también consigue su primera bendición. Y así es como ambas al final se convierten en fieles seguidoras de la palabra. Unas horas más tarde nos encontramos en una calle comercial, donde vemos que hay una linda mujer que le da la bienvenida a Chou, donde el tipo la llama por Alicia y le dice que se ve muy hermosa el día de hoy. Ella tiene el rol de comerciante. Unos días antes los tipos tenían una conversación donde a uno de ellos le pregunta por qué va tanto a una tienda de artículos, y ahí él les cuenta que hay una mujer que le llamó la atención. Aquí ellos le dicen si no es más fácil conquistarla con la estrategia de siempre de las bebidas, pero el tipo se rehúsa y dice que esta vez no irá con eso, diciendo que esta vez va en serio con ella. Taka le dice que siempre han tenido bendiciones sin tener una relación, pero que lo envidia por querer tener algo serio con alguien. Él le dice que lo va a apoyar, así que debe prometerle que la conquistará con seriedad, donde el tipo termina comprometiéndose. Ahora estamos nuevamente en la tienda, donde Alicia le agradece por siempre comprar ahí, pero repentinamente son interrumpidos por Julia, que la llama por mamá. Ella le muestra un cartel donde son nuestros protagonistas, donde dice que llegaron noticias sobre esos hombres que son buscados en la ciudad de al lado, así que si los atrapa podrá recibir una gran recompensa y así no tendrán que cerrar la tienda. El chico preocupado le dice que sí es cierto lo de cerrar la tienda, y ella le confirma, ya que el negocio ha sido difícil desde hace un tiempo, pero el tipo se preocupa aún más que los hombres que están en el cartel son sus amigos, pero finalmente dice que están lejos, pero que irá con Liora a buscarlos. Su madre está muy preocupada, ya que es muy peligroso, pero que lamentablemente no tienen dinero para contratar a alguien que le ayude. El tipo piensa que la situación es muy mala y está viendo la forma de cómo ayudar a Taka. Él le comenta a Alicia que el siguiente pueblo es enorme, sin embargo él puede ayudar y que tiene una buena idea de dónde pueden estar. Él le dice que no necesita dinero, pero a cambio quiere recibir algo, y así es como en la noche el tipo intenta algo con ella, la cual le responde que tiene marido, pero el tipo le dice que su marido se fue hace mucho tiempo de aventura y por eso la ha dejado abandonada, y en reemplazo de él el tipo le dará el amor que necesita. Así que ese día tuvieron muchas bendiciones. Después de estos hechos pasaron algunos días, donde vemos que las tres waifus de esta historia ahora eran fieles seguidoras de la palabra. Hasta los tipos usaron los fondos para pagar la deuda que tenía Alicia con la tienda, así que al final terminaron ganando todos, y la historia termina cuando le dicen a Alicia que ahora van a trabajar duro en la tienda. Como moraleja de la historia es que probablemente nuestro amor esté en otro mundo. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Si les gustó, espero que me apoyen con un like, se suscriban y dejen sus comentarios si quieren más videos como este.